Hola amigos, bienvenidos una vez más a Munra Te Oye. Muchas gracias por estar ahí, nosotros valoramos muchísimo su presencia. Esta noche vamos a platicar un poco acerca de una historia japonesa. La historia de una madre que lo dio todo por sus hijos. Como todas las madres hacen sacrificios por sus hijos, en esta ocasión nos tocó contar la historia de Yorokobi. Yorokobi, alguien especial para nosotros, y así que espero que les guste mucho esta historia a la familia de Yorokobi. Ellos saben perfectamente quiénes son. Así que, con todo el respeto que me merecen y muchas gracias por permitirme hacer la historia, comenzamos. En los antiguos caminos de Kioto, donde los templos respiraban incienso y la lluvia parecía caer más despacio que en el resto del mundo, existió una familia cuya historia aún es susurrada por los monjes durante las noches de invierno. La mujer se llamaba Yorokobi. Su nombre significa alegría. El hombre era Koi, como los peces sagrados que nadan arriba, aun cuando la corriente intenta destruirlos. Koi era maestro artesano de pergaminos, lámparas de papel y relojes de agua. Durante muchos años el trabajo fue abundante y en aquella pequeña casa nunca faltaron las risas. Por las noches cenaban juntos mientras la lluvia golpeaba el techo y los faroles iluminaban el vapor del arroz recién hecho. Parecían una familia sencilla, y lo eran, pero a veces las familias más hermosas esconden silencios imposibles de ver. Tuvieron 3 hijos. La mayor era Uma, fuerte como un caballo salvaje. Desde niña miraba el horizonte como si el mundo fuese demasiado pequeño para ella. Con el tiempo, se casó y partió a vivir hacia las montañas del norte, junto a su esposo. El segundo era Asaru, delicado y silencioso, con un corazón demasiado sensible para un mundo duro. Mientras otros jóvenes entrenaban con espadas, Saru pasaba horas pintando jardines humeantes. Sus pinturas eran hermosas, pero casi nadie las compraba. El arte daba poco dinero, y eso preocupaba profundamente a Koi. La menor era Shiru Neko, blanca y silenciosa como un gato observando la luna desde un tejado. No hablaba demasiado, pero veía cosas que nadie más notaba. La manera en que su madre escondía el cansancio, la forma en que Koi respiraba distinto cuando revisaba las cuentas, los silencios largos de la mesa, las sonrisas que comenzaban a doler. Con los años, Kioto cambió. Los comerciantes dejaron de comprar artesanías, los templos comenzaron a pagar menos, y el trabajo de Koi empezó a desaparecer lentamente. Al principio, nadie habló del tema, pero la angustia tiene un sonido particular. Se escucha en las noches largas, en las cuentas escondidas, en las respiraciones pesadas de los padres cuando creen que sus hijos ya están dormidos. Koi comenzó a desesperarse por dentro. Aceptaba cualquier trabajo, pasaba noches sin dormir, mentalmente lejos de casa. Regresaba agotado, sintiendo que el mundo se hacía más grande, mientras él se hacía más pequeño. No era un mal hombre, jamás dejó de amar a su familia, jamás dejó de llevarles el alimento que necesitaban y jamás les faltó nada. Pero el miedo comenzó a vivir dentro de él. A veces se estresaba a la hora de comer, a veces guardaba silencio durante horas, a veces miraba el vacío como si él estuviera perdiendo una batalla invisible. Y Yorokobi observaba todo, cada preocupación, cada arruga nueva en el rostro de Koi, cada tristeza escondida de Saru, cada esfuerzo silencioso de Shiru Neko, y comenzó a angustiarse. Dejó de dormir bien, pensaba demasiado. Temía enfermarse porque eso significaría más gastos. Temía ser una carga, temía que la familia se rompiera. Mientras Koi luchaba contra su jefe y los problemas, Yorokobi luchaba contra su propia mente, pero nadie lo notó. Porque seguía cocinando, seguía limpiando, seguía preguntándole a todos si estaban bien. Incluso cuando las manos le temblaban,
Incluso cuando empezaba a perder la conciencia, también preguntaba. Incluso cuando el pecho le dolía como si tuviera piedras dentro, Saru intentaba ayudar vendiendo pinturas en pequeños mercados, pero muchas veces regresaba con ellas intactas. Koi observaba a su hijo en el silencio. Quería sentirse orgulloso, quería apoyarlo, y en el fondo lo estaba haciendo, pero el miedo al futuro era más fuerte. El talento no llenaba los platos, dijo una noche mientras miraba las pocas monedas sobre la mesa. Saru bajó la mirada y Yorokobi sintió como algo se rompía dentro de ella, porque entendía el miedo de Koi, pero también entendía la fragilidad del alma de su hijo. Entonces hizo lo que siempre hacía, cargó el dolor de ambos en silencio. Shiruneko fue la primera en comprender que su madre se estaba apagando. Notó cómo respiraba agitada después de barrer, cómo se quedaba mirando al vacío, cómo fingía sonreír incluso cuando apenas podía mantenerse de pie. Una noche, mientras preparaban té juntas, Shiruneko habló en voz baja. «Madre, también mereces descansar». Yorokobi quedó inmóvil, como si hubiera olvidado que alguien podía preocuparse por ella. Luego sonrió, aquella sonrisa cansada que parecía pedir perdón por existir. «Después descansaré, pero el después es un lugar al que muchas personas nunca llegan». Los meses pasaron. Yorokobi comenzó a apagarse lentamente, igual que un farol al que se le termina el aceite, hasta que una tarde de lluvia cayó al suelo mientras preparaba el té. Saru corrió por ayuda. Koi perdió el control del rostro. Shiruneko sostuvo la cabeza de su madre mientras intentaban llevarla con un doctor, al otro lado de la ciudad. Uma no estaba, vivía lejos y el mensaje le llegó tarde. La carrera avanzaba lentamente bajo la lluvia. Los bambús se movían como sombras gigantes alrededor del camino. Koi caminaba junto al caballo completamente desesperado. Por primera vez en años lloraba sin esconderse. «Resiste, por favor resiste». Pero Yorokobi ya casi no escuchaba. Shiruneko la sostenía entre sus brazos y le susurraba palabras. Podía sentir cómo el cuerpo de su madre se volvía más ligero, demasiado ligero, como si algo comenzara a desprenderse lentamente de ella. Entonces Yorokobi abrió apenas los ojos, miró primero a Shiruneko, después a Saru y finalmente a Koi, el hombre que había intentado sostener el hogar y cuidar a la familia. Lo veía en ese estado tan desesperado. Yorokobi en ese instante comprendió algo. Toda su vida había intentado protegerlos del dolor, y aún así el dolor había llegado, porque nadie puede detener el tiempo, ni el amor, ni la muerte. La lluvia golpeaba el techo de la carreta cuando Yorokobi habló por última vez. Su voz era apenas un suspiro, y dijo: «Abrácense mucho entre ustedes». Shiruneko comenzó a llorar. Saru apretó los puños intentando no romperse. Koi cayó de rodillas sobre el lodo. Yorokobi respondió profundamente una última vez y se apagó en brazos de su hija. En medio del camino, días después, Uma regresó desde las montañas del norte. Cuando vio el cuarto vacío de su madre, comprendió que algunas despedidas llegan demasiado rápido para el corazón humano. Desde entonces, en algunos templos antiguos de Kioto, los ancianos enseñan algo a quienes viven demasiado ocupados. Ama a las personas mientras aún puedas escuchar sus pasos dentro de la casa. Porque muchas personas no se van de repente, se van apagando lentamente frente a nosotros, mientras siguen sirviendo la comida, preguntando si todos están bien. Y esta fue, amigos, la historia de Yorokobi, el códice de una madre. Y este capítulo va dedicado a todas las madres que han entregado la vida por sus hijos, que han dado todo lo que está en sus manos, está en sus fuerzas, está en todas sus posibilidades para que sus hijos salgan adelante y se vuelvan seres de luz, seres chingones. Así que este capítulo va dedicado a todas las madres, va dedicado a la familia Yorokobi y va dedicado especialmente a esa persona especial que ya sabe quién es,
Esto fue el capítulo de Yorkobi, el códice de una madre en Munra te oye. Espero que les haya gustado, amigos, así que si les gustó, compartan el contenido, denle like por favor. Esta es una historia del Japón y aquí vamos a tener historias de todos lados, amigos, así que ustedes por favor y hagamos que este mundo sea un mundo más feliz, más lleno de vida, de energía. Y recuerden que la gente que está alrededor de nosotros sigue ahí. Háblenle a su familia, comuníquense con ellos, no pierdan de vista que el mundo y la vida se terminan muy rápido, en un parpadeo, amigos. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo soy José Luis Núñez Arreola, Munra. Hasta pronto, amigos. Hola, ya estás aquí. Qué bueno llegaste. Es momento de empezar a crear tu espacio primordial, donde sueles recordar a qué venimos a este lugar, donde el tiempo es singular, que te hace olvidar tu propósito inicial. Pero basta con conectar con tu esencia primordial, que se expresa sin hablar. Tienes que profundizar. Así es el juego.